para conocer a uno mismo, yo creo que hay que empezar con las partes que no nos gustamos y que tratar de abrir una comunicación de la parte mía que digamos, lo podría pintar una vieja de mal humor, por ejemplo. O una vieja tonta, una vieja estúpida. Empezar a examinar quién dice esto en mí, quién me maltrata así, ¿verdad? Y quién puede juzgarme de una manera tan absoluta, etcétera. Hay muchísimas partes de uno mismo. ¿Por qué nos cuentan un poco sobre la vida, sobre la infancia de Leonora Carrington? Sobre la infancia de Leonora, bueno, ella nace en Clayton Green, Inglaterra, en Lancashire, y es hija de Harold Wilde Carrington y de Maureen Moorhead, ¿no? Y es la hija única, son 4 hijos, y ella es la única mujer, hay 3 hermanos más, ¿no? Y luego de ahí la familia se va a vivir a un lugar que se llama Crookery Hall en Lancaster, donde ella pasa casi toda su infancia con una nana irlandesa, una institutriz francesa, y lo que es muy importante, un instructor religioso, que es el padre O'Connor, que es astrónomo. Yo creo que eso a Leonora le influencia muchísimo para un futuro, el tener un instructor religioso que es astrónomo, ¿no? Y esa es parte de la infancia de Leonora, ¿no? Ya su adolescencia. Viene de una familia muy católica. Sí, la madre es irlandesa. ¿Y ella? Primero, muy chica, la envían a un convento religioso, que fue un castillo de Enrique VIII, y vivía ahí un tiempo, del convento se escapa y la vuelven a mandar a otro convento, se vuelve a escapar. ¿A qué edad? Entre 7, 8 a los 9 años. ¿Se escapaba? ¿Iba a dónde? Se escapaba, bueno, la corrían del colegio, la expulsaban. Entonces, en la última escuela que está siendo niña es en Lancaster, de la cual la expulsan también, y sus papás deciden enviarla a Italia, y la envían a Italia para que la preparen para presentarse en la corte en Inglaterra. Eso se usaba, venía de la familia tradicional, y finalmente la presentan en la corte. Asiste a todos los bailes, hasta Buckingham Palace, cosa que ella lo cuenta pues con gran gusto, no sé, a lo mejor pensaba que así era la vida, pero finalmente en el fondo a ella no le interesaba eso, y se va a París de ahí, ¿verdad? Se va a París, sí. Y ya en París empieza a trabajar. Hacer lo que le gusta, a trabajar en pintura. ¿Cómo se inició? No, mira, es que conoce en Inglaterra a Max Ernst, siendo ella muy joven, y se va a vivir a París con Max Ernst, y ahí es donde conoce a todos los artistas surrealistas, se conecta con todos los pintores y todos los amigos de Max Ernst, y empieza su vida de pintora, y ahí trabaja como pintor en París. Pero también tiene que haber parte de la Santa Leonora, ¿no? Todos tenemos también la Santa Leonora, o la Santa Catarina, o la Santa quien sea, ¿no? También es otro personaje en la enorme zoología que llevamos adentro. Pero solamente que se comunican estos personajes, que llegamos a una aceptación de lo mismo. Ella estudió en una academia en Inglaterra, y en esa academia, que estaba recién fundada, había fundado el pintor Ozenfant, Amadeo Ozenfant, ahí fue que conoció a Max Ernst como conferencista. Ella era muy joven. ¿Qué edad tenía? Como 19, ¿verdad? Debe de haber tenido 18, 19 años. En esa época. Max Ernst. Y Max es pues una gente muchísimo mayor que ella. Y huyó con él, y decidió en ese momento, digamos, no llevar
la vida de una joven debutante inglesa de clase alta que le hubiera sido asignada, digamos, por la tradición familiar. Vive 2 años con él es un hombre mucho mayor que ella, pero claro, le abre un mundo que para Leonora es maravilloso. En algunas pinturas que yo he visto de ella hay, digamos, reminiscencias de aquellos tiempos. Hay un autorretrato en el que ella está montada en un caballito de madera, en un hobby horse, muy común en las nurseries inglesas, y también hay esta visión de la casa donde ella transcurrió su infancia y su primera juventud. Entonces, al, digamos, vincularse con Ernst, se afilió automáticamente al movimiento surrealista, pero la guerra de algún modo lo separó. El caso es que ella fue a dar a Francia un tiempo, inclusive estuvo en un hospital, tuvo una crisis terrible. No había solamente, digamos, guerra, sino también peligro, también hambre, también toda una serie de acontecimientos bastante difíciles. Mira, yo llegué a México en el año 1940, algo así, 41. Y pues aquí es mi hogar. Es como así es. De 37 a 39, en 39 los nazis toman preso a Max Ernst, lo meten en un campo de concentración y Leonora tiene un colapso nervioso. Se queda sola, París sin Max, y le da un colapso nervioso. La envían a una clínica en Santander, de donde ella sale y... acompañada por una enfermera alemana. Sus padres. Sí, toman cartas en el asunto, la envían a la clínica. Jovencísima, de muy joven. 20 tiene en esta época. En ese momento es una situación bastante crítica en Europa, en España, en otros lados. Y su padre, acuérdate que su padre le manda a esta enfermera alemana y le dice que quiere que se la lleve a Lisboa Y de ahí para embarcarse a un hospital o a una clínica en Sudáfrica. En Sudáfrica. Entonces Leonora estaba aterrada de esta situación, se daba cuenta de todo, no tenía nada de loca, sufrió muchísimo en su depresión nerviosa, ya estaba bien. Y la enfermera en España, ¿verdad? Es cuando... Sí, en España entran a un café, Leonora se da cuenta que hay otra salida, le dice que va a ir al baño, se sale por la puerta de atrás, se escapa. Y se va a la Embajada de México, porque en algún momento conoce a Renato Leduc, se va a la Embajada de México y pregunta por él y pide asilo. Pero les cuenta a todo el personal de la embajada toda su historia, siendo una niña, ¿no? Y cuenta por todo lo que ha pasado, por el estado en que estaba ella, por los médicos y la intención de sus padres de meterla a otro hospital. Y pues parece ser se enternecen mucho en la embajada y sí se ocupan de ella y le dan asilo. Tardó bastante en sacar el pasaporte, no era tan fácil. El visado no era fácil por la guerra, sacarlo. Entonces Renato le dice, vamos, cásate conmigo para que podamos salir. El visado. ¿Tiene usted miedo a la muerte o qué es? Sí, ¿no? Tengo miedo, claro, porque la muerte es algo completamente desconocido. Uno no sabe si todo se para o si las cosas siguen moviendo. ¿Y qué mueve los átomos? O si la conciencia está formada de partículas atómicas. Partículas o subatómicas. No sabemos qué es la sustancia de la conciencia. Si se dispersa en millones de mosquitos, por ejemplo, o pulgas, o no sé. ¿Qué imagen tienes tú de ti misma a los 20 años? Pues con mucho miedo, porque era el momento en que los alemanes invadieron a Francia. Tú sabes que escribe, ¿verdad? Tiene varios Quería que habláramos varios títulos de los libros.
¿Por qué recurre a la escritura? ¿Por qué escribir? Bueno, es una mujer talentosa, una mujer talentosa muy culta y escribe desde siempre. Tiene varias publicaciones. El libro, por ejemplo, el relato de Memorias de Abajo es toda su experiencia de la clínica en Santander, es maravilloso, pero escribe muy surrealista. Hay un cuento se llama La Debutante, que es un poco la historia cuando la presentan en sociedad, que es muy interesante porque es eso, una cosa muy surrealista, ¿no? Es ella que va a ver al zoológico a una hiena y que le quiere cambiar el día que debuta en el baile, ¿no? Y casi todos sus cuentos son muy surrealistas y son fantásticos. Y están traducidos al español, sí, inglés. Flammarion la ha publicado desde siempre, la editorial Flammarion. Y están ya en español, porque ella escribe en inglés. Ciruela la publicó en España y ahora... En Italia también, y en alemán. Ha sido traducida a muchísimos idiomas. No por eso ha dejado de pintar, toda su vida ha escrito y ha pintado, y es una trabajadora incansable. Ahora ya es una mujer de edad y trabaja diario pinta o escribe. Pues quizá yo le di en un tiempo una lección de cómo dibujar en perspectiva, pero creo que no aprendió mucho, porque en el fondo la perspectiva no importa en los cuadros de Leonora, ¿no? Lo que importan son los personajes, esos fantásticos personajes vestidos de maneras tan extrañas y la gente que sale de la literatura, del ocultismo y de la alquimia de la Edad Media y del libro de los muertos y toda esta parafernalia de la que está poblada los cuadros de Leonora. Por ejemplo, uno de los primeros cuadros que pintó ella, que ganó un premio en Nueva York, en la exposición surrealista, creo que fue Las Tentaciones de San Antonio, que está San Antonio rodeado de enanos y elefantes y de un paracaídas, si no mal recuerdo. Junto con Remedios Varo, es la representante más importante del surrealismo internacional, del surrealismo ortodoxo. Claro está que decir surrealismo implicaría siempre pensar en el movimiento que André Breton denominó como tal, utilizando una frase, utilizando una palabra que se encuentra en un texto de Apollinaire y que persigue lo irracional de acuerdo a un método. En este sentido, ninguna de las dos grandes pintoras que han hecho aquí su trayectoria, ni Remedios ni Leonora, son propiamente hablando surrealistas. Lo es en más medida Leonora que Remedios, pero sus obras, sus composiciones, si ustedes las ven, como esta que tengo a mis espaldas, ¿verdad?, siempre son extraordinariamente bien compuestas, y no solo eso, pictóricamente de una notable finura. Lo mismo tanto en Leonora como en Remedios Varo. Entre ellas existió una estrecha amistad y una estrecha también, diríase que, complicidad. La artista siempre es alguien que bien o mal pone lo inmediato o lo presente o el pasado invisible. Pues Leonora ha cambiado muchísimo de carácter. Antes era principalmente una mamá muy abnegada, y luego desde luego siempre fue una gran pintora y sobre todo para mí una gran escritora. Ahora se
se ha calmado más y ya no es tanto una madre abnegada, pero sigue siendo una mujer llena de humor, muy inteligente. Entonces llega a Nueva York. Casada con Renato. Es la única manera de conseguir el visado. Pero entonces realmente no hubo una relación. Nada. No, es No. una relación amistosa. Que perduró siempre. Fueron grandes amigos. Él la ayuda mucho. Y le ayuda, claro, en ese momento enormemente. Finalmente llegan a Nueva York. Nueva York me supongo que se están algún tiempo. Ella vuelve a ver a los surrealistas exilados en ese momento, a los que han Que podido había, salir de Europa. todos los que salieron de Europa ya estaban en este momento en Nueva York y ella los volvió a ver en Nueva York. Y decide venirse a México. Se divorcia Renato Leduc y se casa con Emilio Weiss, que es finalmente actualmente está casada con él, con el cual tiene dos hijos que son Gabriel y Pablo. Que nacieron en 46 y 47 sus hijos. Y Leonora, desde ese momento que llega a México, le gusta muchísimo, bueno, se casa con Chiqui Weiss y hace su vida en México. Formaban un grupo no muy amplio, tampoco voy a decir que elitista, pero sí era un grupo del exilio europeo y formaban parte algunas gentes que les eran afines, como por ejemplo el pintor Günter Geschow, que era íntimo amigo de ambas. ¿La comunicación entre esos personajes se da entre ellos? ¿O hay alguien que los comunica? ¿O cómo es? Mira, yo creo que de cierta manera son autónomos. Pero hay una especie de headquarters, como Cuartel general. el cuartel general es el ego, ¿no? Ajá. El cuartel general es a donde es una muy pequeña, realmente, dentro del enorme inconsciente, pequeño lugar, el ego, y que tiene que tratar de hacerse un poquito más espacio ahí. Ajá. Para poder averiguar si ellos quizá comunican entre ellos mismos. Quizá la asesina está tomando café en la esquina con la santa. ¿Y uno no los puede oír? Sí, pero yo creo que de esto se trata. Pues que la realidad, según las definiciones o la manera que nos acostumbramos a verlo, no es de otra manera, es más todo esto. Había alguien que dijo, form is emptiness and emptiness is form. A ver, La forma es el vacío y el vacío es la forma. sí. ¿Así lo siente? A veces
Porque según tengo entendido, o sea, como que, bueno, de lo que hemos hablado un poco, es que usted siente que hay como una realidad objetiva y otra realidad, llamémosle otra realidad, ¿no? Que no se percibe. No, yo creo que la realidad es, por nosotros, es según nuestra posibilidad de verlo. La invención del mole, que es un clásico de la literatura, la invención del mole. ¿Cómo es ese cuento? Parece que invitan a comer al arzobispo de Canterbury y lo avientan en una olla con chiles y así, y se vuelve mole. Pero es un trabajo interno de plática consigo mismo, ¿no? Sí, yo pienso que sí, pero no sé si en el mundo de la física si lo llegan a este punto de vista como los alquimistas, trabajando con lo que llamamos la materia. Por ejemplo, dicen también que ya no hablaron tanto de la materia, hablan de los incidentes, que hay un cierto parte del mundo subatómico que dicen que es más bien incidente que cosa. Hasta ha ido a Tibet a meditar con unos monjes muy difíciles que casi la mataron de frío. Llegó toda cubierta de nieve una vez y con hielo en los dientes. Pero parece que la purificó mucho y desde entonces está mucho más tranquila. Hizo mucho bien a su carácter toda esta época que tuvo de meditar con grupos muy trascendentales, muy profundos. Bueno, yo creo que como lo veo la vida uno tiene naturalmente una nostalgia de un estado físico mejor de lo que uno tiene a mi edad de 76 años. Y físicamente, pues, uno tiene muchos más límites que una persona joven. Y como veo mi vida atrás, pues veo que a todo el mundo las cosas les pasan. Y yo creo que en muy pocas circunstancias la gente, y yo incluso, escoja. Las cosas le pasan a uno. Como por ejemplo de salir de Europa, yo no hice la guerra, ¿verdad? Entonces, si hablamos de lo que uno quería hacer, yo creo que no tiene muchísimo sentido, solamente que si lo combinamos con lo que pasa a uno y más o menos corresponde con lo que uno quiere o lo que empujó a uno. Pero tú tomaste ciertos momentos de tu vida, los tomaste y actuaste sobre esos momentos, ¿o sientes que la vida como que actuó sobre ti? Yo creo que la vida actuó sobre mí, pero claro que dentro de los límites de un individuo, o ¿cómo se dice la femenina de individuo? Una mujer. De una mujer, yo actué dentro de mis posibilidades.